Esta historia está basada en hechos que podrían estar ocurriendo ahora mismo, en una escuela como la tuya, en una ciudad como la tuya. Si te emociona ver cómo una niña silenciosa puede cambiar el mundo con inteligencia y corazón, suscríbete al canal. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos. Dinos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión. La escuela San Benito tenía el techo rajado, los ventiladores lentos y los relojes desajustados. Pero a pesar de sus defectos, era el único lugar en el que Lucía se sentía en paz. Ella tenía 10 años y una manera especial de ver el mundo. No hablaba mucho. De hecho, algunos creían que no hablaba en absoluto, pero su mente nunca descansaba. Lucía era esa niña que no corría en el recreo, que no levantaba la mano en clase, que se sentaba siempre en la última fila, junto a la ventana, con un cuaderno entre las rodillas. Mientras los otros niños pintaban mariposas, ella trazaba líneas, flechas, símbolos, un sistema secreto solo visible para ella. La profesora Marta, al verla una vez más ensimismada, se inclinó suavemente y le habló con voz baja, casi maternal. «Lucía, si quieres mostrarme lo que estás escribiendo, estaré encantada de ver». Lucía no respondió. Cerró el cuaderno con un movimiento lento y ordenado, como si protegiera algo valioso. Bajó la mirada, no con miedo, sino con una especie de certeza silenciosa. La profesora suspiró. «Está bien. Un cariño. Pero recuerda que puedes hablar conmigo cuando quieras». Lucía sabía que esas palabras eran solo amabilidad. Nadie realmente quería oír lo que ella tenía que decir, porque lo que Lucía notaba, los adultos lo llamaban imaginación, pero no lo era. Era atención, una atención feroz, detallada, profunda. Desde su asiento tenía una visión parcial del pasillo, el ángulo perfecto para observar la puerta del laboratorio de informática. En las últimas semanas había tomado nota de algo extraño. El técnico Mauro, un hombre delgado, de barba rala y gafas oscuras, no solo venía cuando lo llamaban. A veces aparecía sin previo aviso, y no se quedaba en mantenimiento. Tocaba cosas, conectaba dispositivos, miraba detrás del monitor, dentro del CPU. Lucía, sin decir palabra, comenzó a escribirlo todo. Martes. Mauro entra a las 9:18, sale a las 9:41. Miércoles, Mauro entra con mochila, sale sin ella, vuelve a entrar, sale con la mochila. Viernes, archivo presupuestos, CEP23.xls, desaparece de la red. Cada dato tenía su lugar en el cuaderno, como si fuera un rompecabezas que solo ella supiera armar. Una tarde, mientras el resto del salón salía corriendo al recreo, Lucía fingió buscar algo en su mochila. Esperó que el pasillo quedara vacío. Caminó en silencio, hasta llegar frente a la puerta entreabierta del laboratorio. Dentro, Mauro estaba agachado, con su laptop abierta y un pendrive conectado al puerto USB del computador principal. Lucía apenas respiraba. Dio un paso atrás. «Les», voz de Mauro sonó como un eco, apagada pero clara. «¿Hay alguien ahí?» Ella retrocedió 2 pasos, sin hacer ruido, y se giró con calma. Volvió a su aula como si nada. Nadie la vio, pero Mauro sintió algo. Esa noche, en casa, Lucía esperó a que su padre se quedara dormido frente al televisor. Abrió su cuaderno, encendió la pequeña lámpara de mesa y repasó cada línea escrita. Los patrones eran claros. Las acciones de Mauro siempre precedían a transferencias de dinero de la escuela. Becas, salarios, recursos que misteriosamente se perdían en el sistema. En una hoja nueva, escribió con su lápiz rojo: «Él me vio, pero yo también lo vi, y ya es tarde para esconderse». Cerró el cuaderno con calma. No tenía miedo. Sabía que algo importante estaba por suceder. Y si nadie más lo iba a detener, ella lo haría. En silencio, como siempre. El laboratorio de informática de la escuela San Benito tenía un ambiente extraño, como si el tiempo ahí se detuviera.
Las luces parpadeaban sin razón aparente, los ventiladores colgaban del techo sin girar, y los equipos viejos parecían respirar con un zumbido bajo y constante. No era un lugar donde los niños quisieran estar. Para ellos era un cuarto gris lleno de reglas, teclas y advertencias. Pero para Lucía, ese lugar hablaba. Desde hacía meses, ella observaba. Nunca entraba, pero desde su rincón en la sala de clases tenía una visión parcial del laboratorio. Anotaba en su cuaderno cada movimiento, la frecuencia con la que Mauro llegaba, cuánto tiempo se quedaba, si traía mochila, si se mostraba apurado. Lo hacía como quien escucha una melodía y empieza a descubrir el patrón. Lo que más llamaba la atención de Lucía era el comportamiento del propio Mauro. Era metódico, casi siempre silencioso, pero a veces demasiado atento a que nadie lo viera. En los días en que no había otros técnicos, Mauro se quedaba solo en el laboratorio. Cerraba la puerta, bajaba las persianas y conectaba su laptop al servidor central de la escuela. Lucía había visto cómo lo hacía más de una vez, siempre en los mismos horarios, antes del recreo o justo después de que los profesores salieran a almorzar. Fue en una de esas observaciones que notó algo diferente. Mauro no estaba solo. Había traído a un hombre desconocido. No vestía uniforme escolar ni llevaba credencial. Parecía nervioso y hablaba rápido con frases cortas. Lucía, desde el pasillo, agachada tras un armario de útiles, solo logró escuchar fragmentos. Los fondos están ahí, solo hay que moverlos antes del viernes. Nadie notará la diferencia, confía en mí. Después del cierre de mes, todo desaparece. No necesitaba escuchar más. La sangre le bajó de golpe a los pies. El cuerpo le temblaba, pero su rostro se mantuvo inmutable. Anotó la hora exacta, los gestos, la presencia del extraño. Luego regresó a clase como si nada hubiese pasado. Los niños gritaban en el recreo. El profesor de ciencias escribía en la pizarra. El mundo seguía su curso, pero Lucía ya no era la misma. Esa noche, mientras su padre dormía profundamente en el sofá, con la televisión encendida y el control remoto caído en el suelo, Lucía se sentó en la mesa de la cocina. Abrió su cuaderno y comenzó a trazar líneas, como si estuviera resolviendo un crimen en silencio. Cada acción de Mauro tenía un efecto posterior. Cada conexión, cada archivo eliminado coincidía con un reclamo de algún padre, una queja de un proveedor o un error en las cuentas del colegio. Había un patrón, y era perfecto. Demasiado perfecto. Lucía repasó sus hojas anteriores. Encontró una secuencia que se repetía cada semana. Mauro llegaba, ejecutaba un proceso, eliminaba registros y 3 días después aparecía una transferencia irregular. Nadie parecía notarlo, ni el director, ni los profesores, ni el personal administrativo. El dinero simplemente se desvanecía, pero ella lo había visto. No con los ojos, sino con la lógica, con esa forma única que tenía de leer lo que los demás ignoraban. En su mente, todo formaba parte de un mismo sistema, y Mauro era la pieza central. Escribió con letras grandes en una página nueva: viernes, etapa final, eliminación total del sistema. Si no intervengo ahora, todo se perderá. No sabía exactamente qué Mauro planeaba borrar. Tal vez las becas de los estudiantes, tal vez los informes que justificaban el presupuesto del comedor, tal vez algo peor, pero lo intuía, y esa intuición, en ella, nunca fallaba. Durante los días siguientes comenzó a preparar algo más. ¡Qué observación! Se colaba en la biblioteca en horarios donde nadie más entraba. Leía manuales de computación, aprendía atajos de teclado, memorizaba rutas de acceso al sistema del colegio. A veces se sentaba junto a la profesora de informática y miraba en silencio cómo ella escribía comandos. Lucía no preguntaba nada, solo absorbía. También se dio cuenta de que necesitaba pruebas.
algo que no fuera solo su palabra escrita. Entonces ideó un plan. Cada vez que Mauro conectaba su laptop, se generaba un reflejo en la ventana lateral del laboratorio. Era apenas visible, pero suficiente. Si lograba posicionar un pequeño espejo en el ángulo correcto desde el salón de arte, podría captar la pantalla usando la cámara antigua del aula. Una mañana, mientras ayudaba a la profesora de arte a limpiar pinceles, deslizó discretamente el espejo detrás de unas macetas. Nadie notó el cambio. Era solo un detalle más en un aula llena de objetos olvidados. Cuando llegó el viernes, Lucía estaba lista. Había dormido poco, pero su mente estaba alerta. Llevaba su cuaderno, un lápiz rojo y la pequeña cámara oculta que había rescatado del gabinete de ciencias, donde se guardaban los equipos de experimentos viejos. La encendió justo antes de que Mauro entrara al laboratorio. Desde su rincón en el salón de arte, esperó. El reflejo apareció. Vio cómo Mauro escribía un código, cómo accedía a carpetas ocultas, cómo eliminaba archivos sin pasar por la papelera. Todo sucedía con rapidez, frialdad, seguridad, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Pero esta vez alguien lo veía. Lucía no sonrió. Solo cerró la cámara, apagó la luz del artefacto y escribió en su cuaderno una frase simple, pero definitiva. Ya no estás solo. Ahora sé lo que haces y lo voy a detener. Lucía no era una niña normal. No lo era por muchas razones. No solo por su manera particular de mirar el mundo, ni por su silencio que parecía esconder tormentas, sino por la forma en que elaboraba pensamientos tan complejos, con una serenidad que asustaba. Ese viernes por la mañana, mientras los demás niños corrían por el patio gritando, Lucía estaba en la biblioteca, sentada frente a un mapa de red que ella misma había dibujado en su cuaderno. Lo había hecho con precisión quirúrgica, cada nodo, cada IP interna, cada puerta de enlace que la escuela utilizaba en su sistema. Ella sabía lo que Mauro planeaba hacer. Sabía que ese día no se limitaría a borrar documentos como siempre. Él iba a destruir el servidor entero. Iba a formatearlo por completo y dejar solo rastros falsos, reconstruidos, los datos de las becas, del comedor, de las familias necesitadas, de los pagos atrasados, de las deudas pendientes con proveedores, todo sería borrado. Y después de eso, nadie sabría a dónde fue a parar el dinero. Lucía entendía que necesitaba actuar, pero no podía simplemente señalar a Mauro. Nadie la escucharía. Para los adultos, ella era la niña callada, la rara, la que vivía en su mundo. Su palabra no valía más que una hoja arrugada. Tenía que mostrar, probar, exponer. Fue entonces cuando nació el plan. Primero, debía anticiparse al movimiento de Mauro. Sabía que él siempre ejecutaba los procesos entre las 10:45 y las 11:15, justo antes del almuerzo de los profesores. Lo siguiente era generar una copia espejo del sistema, pero no bastaba con guardar archivos. Tenía que interceptar la acción en tiempo real, grabar los comandos y capturar la reacción del sistema mientras Mauro los ejecutaba. Había una herramienta dentro del software de administración que Lucía había observado en una clase de informática. La profesora lo usó una vez sin querer para duplicar la pantalla en una proyección. Lucía, sin que nadie lo notara, había memorizado la secuencia de teclas. Si lograba entrar a la cuenta administrativa, podría redirigir la transmisión de la pantalla de Mauro hacia el proyector del aula vacía del fondo del pasillo. Y si alguien más lo veía, ya no sería solo una sospecha de una niña. El segundo paso era más delicado. Necesitaba una copia física, algo que nadie pudiera negar. Una vez que la pantalla se proyectara, ella grabaría todo con la cámara digital vieja del Club de Ciencias. La había escondido entre unos frascos de reactivos, dentro de un casillero sin candado. Ese mismo viernes, justo después del primer timbre, Lucía ejecutó la primera parte del plan.
Entró a la biblioteca, usó la contraseña del sistema administrativo, que había deducido a partir de las pistas dejadas en 1992, los post-its del escritorio, y activó la duplicación de pantalla. Configuró el proyector para encenderse automáticamente a las 10:47. A las 10:42 salió del laboratorio de ciencias con la cámara en la mochila y se dirigió al aula vacía del fondo. Cerró la puerta con cuidado, bajó las persianas y esperó. Su corazón latía fuerte, pero su rostro estaba tan sereno como siempre. A las 10:47 la pantalla cobró vida. No hubo sonido, solo imagen. Mauro aparecía sentado frente a la computadora del laboratorio, su rostro serio, sus dedos escribiendo con rapidez comandos que Lucía reconocía. Acceso root, eliminación de logs, comandos de redirección. Todo estaba ahí, en tiempo real. Lucía encendió la cámara, grabó todo, incluso cuando Mauro conectó su pendrive rojo, el que siempre llevaba en el bolsillo interno de su chaqueta. En la pantalla proyectada se veía cómo arrastraba carpetas completas al dispositivo y luego borraba los originales sin pasar por la papelera. Pero entonces algo pasó, que Lucía no había previsto. La puerta del aula vacía se abrió. Era el director. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó, sin levantar la voz, sorprendido por encontrarla sola en un salón oscuro. Lucía no respondió. No tenía cómo explicarlo en palabras rápidas. Solo señaló la pantalla. El director miró, frunció el ceño, se acercó, vio cómo Mauro, en tiempo real, accedía al directorio financiero de la escuela y ejecutaba un script que alteraba los montos y transfería fondos a una cuenta desconocida. El rostro del director cambió. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego al miedo. «¿Qué es esto?», murmuró, más para sí mismo que para ella. Lucía apagó la cámara, la guardó y sacó su cuaderno. Lo abrió justo en la página donde había escrito todas las observaciones de las últimas semanas. Se lo entregó al director sin decir una palabra. Él lo tomó, hojeó las páginas, leyó las anotaciones. Cuando levantó la vista, la niña ya no era una estudiante para él. Era una testigo, una analista, una protectora. «Lucía», susurró, sin saber qué más decir. «Esto es muy grave. Gracias por mostrarme esto». Lucía no respondió. Solo miró la pantalla donde Mauro, sin saberlo, aún seguía ejecutando el último paso del robo. Ahora ya no era solo ella quien lo sabía. El director Esteban cerró el cuaderno de Lucía lentamente, como si al hacerlo estuviera sellando algo que jamás pensó tener que enfrentar en su vida. Caminó unos pasos por el aula vacía, luego volvió a mirar la proyección, donde Mauro seguía, sin saberlo, realizando uno de los actos más graves que la escuela había visto. La imagen mostraba claramente cómo accedía a carpetas restringidas, cómo editaba balances y transfería archivos a su pendrive. Esteban respiró hondo. Miró a Lucía con una mezcla de asombro, temor y gratitud. Nunca la había observado tan de cerca. Siempre la había visto de lejos, como esa niña que prefería estar sola, que no hablaba en voz alta, que se sentaba en la última fila y que parecía vivir en otra dimensión. Pero ahora ella estaba frente a él, no como una alumna más, sino como la única persona que había visto lo que nadie quiso ver. «No entiendo cómo lograste todo esto», murmuró todavía incrédulo. «Pero... gracias, nos has salvado». Lucía no dijo nada. Solo lo miró con esa expresión suya, calma, pero firme, como si su silencio tuviera más peso que 1000 explicaciones. Esteban sacó su teléfono, llamó al supervisor técnico de la región y le pidió que acudiera inmediatamente a la escuela. Luego marcó otro número. «Necesito que venga personal del Departamento de Educación. Es urgente. Hemos detectado una actividad grave en el sistema financiero escolar. Hay pruebas. Por favor, vengan ya». Mientras hablaba, la proyección se detuvo. Mauro había cerrado sesión. El sistema se apagó. Lucía y el director se miraron.
sabiendo que la parte más difícil aún no había empezado. A las 11:30, el laboratorio de informática fue cerrado por orden del director. Mauro, al ver que algo andaba mal, intentó salir por la puerta lateral del colegio, pero fue interceptado por el guardia. Llevaba su mochila roja, como siempre, y una expresión que ya no era de confianza, sino de preocupación. ¿Ocurre algo, Mauro?, preguntó el director al acercarse. ¿Yo? No, nada. Solo iba a tomar aire. Estuve encerrado todo el día con esos equipos viejos, respondió forzando una sonrisa. ¿Y el pendrive que llevas en el bolsillo interno? ¿Es parte del mantenimiento también? Mauro se congeló. Su mano instintivamente rozó su chaqueta. ¿Pendrive? No tengo... empezó a decir, pero Esteban lo interrumpió. Mauro, basta, ya vimos todo. En ese momento, Mauro comprendió. Su rostro cambió de color. Miró a los lados como buscando una salida, pero no la había. 2 supervisores de seguridad ya se acercaban desde el portón principal, alertados por la llamada del director. Lucía, desde el pasillo, observaba todo, no desde la sombra, sino desde la claridad de los hechos. Por primera vez, no sentía que estaba sola con su verdad. Las piezas finalmente habían encajado. A las 12:15, mientras los niños almorzaban sin saber nada de lo que ocurría, Mauro fue escoltado fuera de la escuela por personal autorizado. Su mochila fue requisada. Dentro, además del pendrive, había documentos impresos con accesos a cuentas externas, nombres de empresas fantasmas y copias de transferencias irregulares. El director llamó a una reunión de emergencia con la dirección regional. Mostró el video grabado por Lucía, entregó el cuaderno con las observaciones y relató lo sucedido. La reacción fue inmediata. Suspensión preventiva de Mauro, auditoría completa del sistema escolar y apertura de un proceso investigativo por desvío de fondos. En medio de toda la confusión, nadie sabía exactamente cómo una niña de 11 años había logrado descubrir lo que múltiples controles administrativos no habían visto. Pero allí estaba la prueba, y allí estaba ella. Lucía, ¿cómo lo hiciste?, le preguntó el director. Un tarde, ya con la escuela en calma. La niña no respondió. Solo abrió su cuaderno y mostró una página donde había escrito, con letra clara, «No hace falta hablar mucho cuando sabes lo que estás viendo». Esteban sonrió. Por primera vez en muchos años, sintió que la escuela no solo estaba llena de estudiantes, sino también de héroes invisibles. Y uno de ellos tenía coletas, cuadernos llenos de códigos y una mirada que lo veía todo. Lucía no volvió al laboratorio, ni al aula vacía, ni siquiera pasó cerca de la oficina del director durante los días siguientes. Había hecho lo que tenía que hacer, y eso bastaba para ella. Mientras la escuela entera murmuraba sobre el incidente del técnico, sobre la auditoría, los papeles, las autoridades entrando y saliendo con portapapeles en mano, Lucía simplemente regresó a su lugar habitual, la tercera silla de la última fila, junto a la ventana. Nadie le preguntó nada directamente. Los adultos sabían, pero no sabían cómo decirlo. Algunos la miraban con más respeto, otros con desconcierto, como una niña que casi no hablaba, que no levantaba la mano en clase, había salvado a toda una institución de un desastre financiero. La respuesta no cabía en las palabras que los adultos solían usar. La profesora de lengua, doña Teresa, fue una de las pocas que se acercó. «Lucía, ¿te gustaría compartir algo en la clase de hoy?», preguntó con voz suave. Lucía negó con la cabeza. Luego sacó de su mochila un papel que había doblado 4 veces. Lo entregó en 1900. Silencio. En él había escrito una sola frase. Lo importante no es hablar fuerte, sino saber cuándo decir lo justo. Teresa no insistió. Solo sonrió y acarició su hombro. Entendía que aquella niña no funcionaba con las reglas comunes. Ella vivía en un código distinto.
uno donde el silencio tenía fuerza, donde las palabras no necesitaban adornos y donde los actos hablaban más que cualquier discurso. En casa, su padre tampoco supo bien qué decir. Había recibido una llamada del director Esteban, quien lo había felicitado por la increíble lucidez de su hija. Cuando colgó el teléfono, se sentó en silencio frente a Lucía. «¿Fue difícil?», preguntó finalmente. Lucía asintió lentamente. «¿Y tienes miedo?». Ella miró hacia la ventana. Luego volvió su rostro hacia él. «Un poco», murmuró con voz baja, «pero más miedo tenía de que nadie hiciera nada». El padre tragó saliva. Sentía una mezcla de orgullo y culpa. ¿Cuántas veces había subestimado a su propia hija? ¿Cuántas veces había pensado que necesitaba ayuda, que debía adaptarse, que debía ser más como los demás? Y sin embargo, ahí estaba ella, más madura, más valiente y más lúcida que la mayoría de los adultos que conocía. Días después, la directora regional pidió organizar un acto escolar. Querían reconocer la actuación de Lucía, una ceremonia con autoridades, alumnos, maestros y padres. Pero cuando se lo propusieron, Lucía solo dijo: «No hace falta». Insistieron. Prepararon un pequeño podio, una placa de agradecimiento, un aplauso general. El día del evento, cuando la llamaron al frente, ella caminó despacio, con su cuaderno en las manos. Subió al escenario, observó el auditorio lleno y, en lugar de hablar, abrió el cuaderno y mostró una página en blanco. Luego escribió en ella, con marcador negro grueso, mientras todos observaban en silencio: «Escuchar es el primer paso para ver lo que otros ocultan». La sala entera quedó en silencio. No hubo discursos largos ni palabras ensayadas, solo ese mensaje, directo, apuro, como ella. Luego bajó del escenario y volvió a su asiento, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado, no solo para Lucía, para todos. Desde ese día, los profesores comenzaron a mirar más allá del ruido. Escuchaban a los alumnos que no participaban, que se quedaban en el fondo, que parecían distantes. Entendieron que la inteligencia no siempre grita, a veces susurra. En el comedor escolar, reorganizaron los recursos gracias a los fondos recuperados. Pusieron manteles nuevos, frutas frescas y contrataron a una nutricionista. Varias familias que antes no sabían cómo pagar las cuotas recibieron ayuda, becas restituidas, gracias al informe que Lucía había ayudado a recuperar. Pero quizás lo más importante no fue lo que se recuperó, sino lo que se aprendió. Lucía seguía siendo la misma niña, callada, observadora, distinta, pero ya no estaba sola en su mundo. Su mundo, ahora, empezaba a ser comprendido por los demás. Y mientras caminaba por el pasillo rumbo a casa ese viernes por la tarde, el viento movía su cabello y ella pensaba en silencio: «No necesito que me entiendan del todo, solo que escuchen con atención». Lucía nunca buscó atención. Si por ella fuera, se habría quedado en su rincón favorito del patio, bajo la sombra del jacarandá, dibujando en su cuaderno o resolviendo algún enigma matemático que se había inventado ella misma. Pero algo, después de todo lo que pasó, cambió. No en ella, en los otros. Las niñas de su clase, que antes la miraban con curiosidad o incluso con cierta lástima, comenzaron a prestarle atención. Primero, en silencio. Luego, con pequeños gestos. Un saludo en la mañana, una sonrisa al pasar, un cuaderno olvidado en su banco que alguien se ofrecía a alcanzar. Pero el cambio verdadero ocurrió una tarde en la clase de ciencias. La profesora había propuesto un proyecto en grupo sobre energías renovables. Cada grupo debía presentar una idea creativa para mejorar la escuela usando una fuente limpia de energía. Cuando dijo que podían formarse libremente, un murmullo recorrió el aula. Como siempre, Lucía se quedó quieta, esperando que la dejaran sola.
Ya se había acostumbrado a trabajar por cuenta propia, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una voz suave, tímida, pero firme, se oyó desde la segunda fila. «¿Lucía quiere estar en nuestro grupo?» Era Paula, una de las niñas más participativas de la clase. Junto a ella estaba Julieta, que solía organizar las actividades del recreo. Lucía levantó la vista. Por un segundo pensó que habían confundido su nombre, pero no. Paula la miraba directamente, con una expresión genuina, sin burla, sin doble intención. Lucía no respondió con palabras. Cerró su cuaderno y caminó hasta ellas. Durante los días siguientes, trabajaron juntas en un prototipo de panel solar casero. Lucía, con sus dibujos precisos y sus conocimientos técnicos, lideró sin darse cuenta. Las otras la escuchaban, tomaban nota, preguntaban, no porque querían aprovecharse de ella, sino porque habían descubierto algo que antes no veían, que Lucía tenía mucho que decir. Solo necesitaba que la dejaran hacerlo a su modo. «¿Cómo supiste lo de Mauro?», preguntó Julieta un día, mientras cortaban cartones para su maqueta. Lucía tardó en responder. Finalmente dijo, «No lo supe, lo vi. Los patrones no mentían». Paula asintió, como si lo entendiera perfectamente. Es como cuando sabes que alguien está triste, pero no lo dice. Lo ves, aunque no hable. Lucía levantó la mirada. Sonrió. Era la primera vez que alguien decía algo que realmente se parecía a cómo ella pensaba. A partir de entonces, algo empezó a florecer entre ellas. No era una amistad ruidosa ni típica. Era una alianza silenciosa, un entendimiento que no necesitaba explicaciones largas. Las demás niñas también comenzaron a mirar diferente. En lugar de tratar a Lucía como la chica especial o la callada, empezaron a verla como parte del grupo. Le pedían ayuda con tareas difíciles. La invitaban a participar en juegos adaptados a su gusto. Incluso le preguntaban sobre cosas que antes nadie habría imaginado: algoritmos, lógica, combinaciones matemáticas. Un día, una niña más pequeña, llamada Sofía, se le acercó con una hoja en la mano. Tenía garabateado un problema que no lograba resolver. «Mi hermano dice que esto no tiene solución», dijo con voz bajita. «¿Puedes ver si es verdad?» Lucía tomó el papel. Lo observó. Sacó su lápiz y comenzó a escribir despacio. 10 minutos después, se lo devolvió con una sonrisa sutil. «Tu hermano no está viendo la segunda opción». Sofía se fue corriendo, emocionada. Lucía quedó en silencio, pero por dentro algo se movía, no por el reconocimiento, no por los aplausos, sino porque, por primera vez, se sentía parte de algo, sin haber cambiado quién era. En casa, su padre notó que su hija regresaba con más brillo en los ojos. Ya no se encerraba de inmediato en su habitación. A veces se quedaba leyendo en el sofá o contaba una pequeña anécdota del día, con pocas palabras, pero con intención. «¿Tuviste un buen día?», preguntó una noche. «Sí», dijo ella, «me invitaron a formar parte de algo». «¿Y cómo te sentiste?». Como si por fin entendieran mi idioma, sin que yo lo tradujera, y eso bastaba, porque para una niña como Lucía no había mayor gesto de amor que ser escuchada sin tener que gritar. Era una mañana cualquiera, con olor a tiza y pasos apurados por los pasillos, cuando los murmullos comenzaron a correr como viento entre las paredes de la escuela. Algo no encajaba. Algunos empleados de limpieza se miraban con inquietud. Los profesores cruzaban palabras en voz baja. Las miradas se desviaban hacia el mismo lugar, la entrada principal. Allí, un hombre de traje oscuro, gafas de sol y expresión rígida, recorría el colegio con un cuaderno de cuero en la mano. Anotaba, observaba, no saludaba a nadie. Lucía lo notó incluso antes que los adultos. Desde su rincón favorito en el patio, mientras repasaba fórmulas en su cuaderno cuadriculado, alzó la vista y lo vio, alto, con pasos firmes, inspeccionando cada rincón con una calma inquietante.
En su cabeza, algo se activó. No sabía quién era, pero su presencia le hablaba de peligro. Horas más tarde, la verdad empezó a aclararse. El director Esteban reunió al personal docente y, con tono serio, explicó: «Ese hombre es un auditor enviado por una empresa externa. Al parecer, las irregularidades con Mauro no eran un caso aislado. Puede haber más involucrados, incluso de afuera». El silencio cayó como una losa sobre la sala de profesores. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. Si alguien sabía algo más, era Lucía. Y ella, de hecho, sabía. Desde el incidente con Mauro, Lucía había seguido revisando el sistema interno de la escuela. Lo hacía en silencio, después de clases, o desde casa cuando podía acceder de forma remota. Había notado transacciones extrañas, nombres repetidos, empresas ficticias, patrones que no mentían. Uno de esos nombres apareció varias veces, vinculado a contratos de consultoría técnica. El nombre coincidía con el del visitante. Esa tarde, mientras salía del aula, Lucía lo encontró cara a cara. Él caminaba por el pasillo principal, ahora sin gafas. Se detuvo frente a ella. «Así que tú eres Lucía», dijo con voz baja, pero firme. Ella lo miró sin responder. «He escuchado cosas interesantes sobre ti, muy observadora. Algunos dicen que ves cosas que los demás no notan». Lucía bajó la mirada al cuaderno que sostenía entre las manos. «Veo lo que está ahí», respondió finalmente. Aunque muchos prefieren ignorarlo, el hombre curvó los labios en una sonrisa seca. «Espero que no hayas visto demasiado», y se fue, sin decir más. Esa noche en su habitación, Lucía abrió sus archivos. Volvió a revisar todos los datos, los movimientos de cuentas, los pagos inflados, las fechas que no coincidían. Todo estaba allí. Todo seguía visible, por ahora. Sabía lo que eso significaba. El hombre no había venido a investigar, había venido a borrar. Al día siguiente, Lucía se acercó a Paula y Julieta durante el recreo. Les mostró los datos, explicó con calma lo que había encontrado. «Él está relacionado con las mismas empresas que recibieron pagos falsos», dijo. «Y ahora que Mauro ya no está, él intenta cerrar los cabos sueltos». Paula abrió los ojos con asombro. «¿Pero por qué no lo detienen?» «Porque no hay pruebas suficientes. Solo tenemos registros. Y él tiene poder. Si borra esos registros, se acabó». Julieta miró a Lucía como si acabara de ver a una persona completamente distinta. «¿Qué piensas hacer?» Lucía tomó aire. «Guardar todo, hacer copias. Si algo me pasa, que alguien lo sepa». Esa noche, creó una carpeta en la nube, protegida con una contraseña que solo su padre conocía. Guardó un pendrive escondido en su estuche de lápices y escribió una nota a mano, doblada con cuidado, que dejó sobre la mesa de la cocina. «Si desaparezco, abre esto y llama a la defensoría». Su padre encontró la nota cuando regresó del trabajo. La leyó en silencio, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. No comprendía del todo lo que ocurría, pero entendía que su hija estaba en medio de algo grande, y que ya no era una niña común. Nunca lo había sido. Al día siguiente, Lucía volvió a la escuela como si nada. Su mochila pesaba un poco más, no por los libros, sino por la responsabilidad que llevaba dentro. Y mientras cruzaba los pasillos, notó que el hombre de traje también estaba allí, hablando con alguien por teléfono. Ella caminó derecho hacia la sala de informática. Tenía algo que proteger, algo que nadie más parecía ver, pero ella lo veía todo, porque Lucía no hablaba mucho, no necesitaba hacerlo. Ella entendía que el silencio, a veces, era la única forma de gritar la verdad. Esa mañana, la escuela parecía funcionar con una normalidad forzada. Los profesores intentaban mantener la rutina, los alumnos seguían las instrucciones, pero el aire estaba espeso, como si todos sintieran que algo importante estaba por suceder.
Lucía, sentada en la última fila del aula de informática, observaba atentamente la pantalla. Su pendrive estaba conectado, y frente a ella, el código que había escrito durante las últimas noches terminaba de ejecutarse. No era solo una copia de seguridad, era un sistema de rastreo. Había logrado vincular los registros financieros con direcciones IP, localizaciones, nombres falsos y transacciones entre empresas fantasma. Todo se unía como piezas de un rompecabezas, y ese rompecabezas formaba un rostro, el del hombre de traje oscuro. Lucía sabía que si quería detenerlo, necesitaba una prueba que nadie pudiera borrar, algo que no dependiera de un archivo digital, que pudiera ser desmentido o destruido, algo físico, y lo encontró. Mientras revisaba los archivos antiguos del sistema, descubrió un escaneo de un contrato firmado. Estaba oculto en una carpeta mal nombrada, como si alguien lo hubiera olvidado allí o no supiera que seguía disponible. El documento mostraba una transacción de más de 200,000 pesos para la instalación de cámaras de seguridad, en una zona donde nunca se instalaron. Lo que llamó la atención de Lucía fue el nombre del firmante, el visitante, y más aún, el contrato tenía un número de serie real, registrado en una notaría local. Eso significaba que era rastreable por vías legales, imposible de borrar, imposible de negar. Sintió que el corazón le latía con más fuerza. No era miedo, era certeza. Copió el archivo en 3 pendrives distintos. Uno lo guardó en su bolsillo, otro en su lonchera. El tercero lo deslizó discretamente en la mochila de Paula mientras compartían un almuerzo bajo el árbol grande del patio. «Por si algo me pasa», dijo, sin mirarla directamente. Paula la miró sin comprender del todo, pero guardó el objeto sin hacer preguntas. Esa tarde, mientras todos preparaban las maquetas para la feria de ciencias, el visitante volvió a aparecer. Esta vez, no solo observaba. Se dirigía al laboratorio de informática, directamente. Lucía lo vio venir desde la ventana. Cerró los archivos, extrajo el pendrive, guardó todo como si nada hubiera pasado. Cuando él entró, fingió estar jugando al ajedrez en línea. «¿Sigues aquí a estas horas?», comentó él acercándose. «Estaba ganando una partida», respondió Lucía sin dejar de mirar la pantalla. «¿Sabes? A veces es mejor perder una batalla para ganar la guerra. Depende de quién mienta con las reglas». Hubo un silencio tenso. El hombre la observó. Luego miró el monitor, luego a la mochila. «Tienes algo que no te pertenece, ¿verdad?». Lucía se levantó con calma, sin mostrar miedo. «Tengo lo que todos deberían ver». Él avanzó un paso, pero en ese momento apareció el director Esteban en la puerta. «¿Todo bien aquí?», preguntó con voz dura. El visitante se recompuso de inmediato. «Sí, solo charlábamos». Lucía bajó la vista y recogió su cuaderno. «Terminé mi partida». Esa noche, en su casa, Lucía activó la segunda parte del plan. Había programado un envío automático de los archivos a un correo encriptado perteneciente a una organización de periodistas de investigación. Sabía que no confiaban en los canales oficiales, pero sabía que ellos sí escucharían. En la pantalla, un mensaje apareció. «Transferencia completa. Archivo recibido». Suspiró. Cerró la computadora. Se sentó en silencio. Desde la ventana vio las luces de la calle titilando. La ciudad seguía girando como si nada, pero ella sabía que había puesto en marcha algo irreversible y que, a pesar de todo, había logrado algo que nadie más pudo: salvar la verdad antes de que la apagaran, porque la prueba ya no estaba solo en sus manos, estaba en el mundo, y nadie podría borrarla. Fue un jueves. Nadie lo esperaba, ni siquiera Lucía. La mañana había comenzado con normalidad en la escuela. Los alumnos entraban con sus mochilas, algunos riendo, otros arrastrando los pies, como si fuera cualquier otro día. El cielo estaba cubierto,
pero no llovía. En el aula de ciencias, Paula y Julieta preparaban la maqueta del sistema solar para la feria escolar. Lucía estaba sentada en su rincón habitual, hojeando su cuaderno. Todo parecía igual, hasta que no lo fue. A las 9:17 de la mañana, los teléfonos de varios profesores comenzaron a sonar al mismo tiempo. Alertas de noticieros, correos con asunto en mayúsculas. Uno de ellos, el profesor de informática, dejó caer su taza de café al leer la pantalla. Escándalo de corrupción en red de escuelas. Niña autista expone millonario desfalco. El silencio cayó como un relámpago dentro de la sala de profesores. Uno a uno comenzaron a leer la noticia que se expandía a una velocidad vertiginosa por las redes sociales, noticieros online, grupos de padres. En la nota se hablaba de una denuncia anónima enviada a un colectivo de periodistas de investigación, que incluía documentos, contratos, rutas de dinero, nombres, y todo estaba firmado con un seudónimo, LL Lucía León. La historia no tardó en hacerse viral. Los medios comenzaron a llamarla la niña genio que derrotó a los corruptos. En los programas de la mañana, los presentadores hablaban entre sorprendidos y emocionados. ¿Cómo es posible que una niña haya hecho lo que ningún adulto pudo?, preguntaban. Algunos se referían a ella como la hacker silenciosa, otros como la esperanza que aún queda en las aulas. En la escuela, el caos era palpable. El director Esteban convocó una reunión de emergencia, pero ya no había nada que ocultar. Los correos estaban en todos lados. Las imágenes del contrato con la firma del visitante se reproducían en las pantallas. La presión mediática crecía por segundos. El Ministerio de Educación emitió un comunicado urgente anunciando una investigación oficial. Y a las 11:00, el visitante fue retirado del establecimiento por las autoridades. Lucía no dijo una palabra. No sonrió, no celebró, solo observó. Desde su pupitre, mientras todos la miraban con una mezcla de asombro y reverencia, ella bajó la cabeza y siguió escribiendo en su cuaderno cuadriculado. Sabía que su silencio había hablado más alto que cualquier grito, que sus números, sus líneas de código, sus observaciones meticulosas habían abierto los ojos de un país entero. Durante el recreo, una niña pequeña, de primer año, se le acercó con una flor arrancada del jardín. «Gracias por cuidar de nosotros», susurró, y salió corriendo. Lucía apretó la flor entre los dedos y la guardó entre las páginas del cuaderno. Aquel gesto, más que cualquier titular, la hizo respirar, hondo por primera vez en semanas. En casa, su padre lloró frente a la televisión. No entendía todos los términos técnicos, pero entendía que su hija había hecho algo inmenso. La abrazó sin palabras cuando regresó de la escuela y esa noche le cocinó su comida favorita sin decir por qué. «Lo hiciste bien», murmuró simplemente con voz temblorosa. Lucía levantó la vista y respondió con lo único que necesitaba decir. Era lo correcto. A partir de ese día, nada fue igual. Lucía fue invitada a dar charlas, a participar en proyectos. Algunos querían convertirla en un símbolo, otros en una celebridad. Pero ella seguía prefiriendo los márgenes de los cuadernos, las ecuaciones sin resolver, los patrones ocultos. Porque para Lucía, la justicia no era un evento, era una constancia, un hábito de observar el mundo con ojos limpios, sin filtros, de ver lo que otros pasaban por alto, de hablar sin voz, y ese jueves, por primera vez, el mundo entero decidió escuchar. Pasaron los días, luego las semanas. El escándalo desapareció lentamente de los titulares, como ocurre con todo en este mundo de noticias rápidas y olvidos aún más veloces. Pero en la escuela algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una institución más con paredes blancas y horarios rígidos. Ahora se respiraba otra cosa,
algo invisible pero presente, un respeto nuevo, una forma distinta de mirar a quienes, antes, pasaban desapercibidos. Lucía seguía asistiendo a clases, con el mismo moño mal hecho, los mismos zapatos gastados y su cuaderno cuadriculado bajo el brazo, pero ya no caminaba sola. Las otras niñas, las que antes la observaban desde lejos, ahora la esperaban en la puerta, la rodeaban en los recreos, le hacían preguntas, querían aprender. Un día, durante una actividad de grupo, la profesora de ciencias le pidió que explicara un problema matemático. Lucía se puso de pie, caminó al pizarrón y comenzó a escribir. Con voz tranquila, mostró una lógica tan clara que incluso quienes antes se sentían torpes con los números empezaron a comprender. Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo hubo silencio, un silencio hermoso, de admiración. Fue en ese momento que Paula, la primera que creyó en ella, se levantó y rompió la quietud con una frase sencilla: «Gracias por no rendirte con nosotros». Lucía bajó la mirada, sonrió apenas y regresó a su lugar sin decir nada más. Mientras tanto, afuera de los muros escolares, el nombre de Lucía León se había convertido en símbolo de integridad. Varias escuelas comenzaron a revisar sus propios sistemas. Se crearon programas para enseñar pensamiento lógico desde edades tempranas. E incluso, en una conferencia educativa nacional, un funcionario citó su caso como ejemplo de por qué nunca se debe subestimar a ningún alumno. Pero Lucía no buscaba ser recordada, no quería homenajes ni placas en su honor. Su padre lo entendía bien. Por eso, un sábado por la tarde, mientras cocinaban juntos en silencio, le dijo: «¿Sabes? No todos los héroes usan capas». Lucía giró la cabeza con curiosidad. «Algunos solo usan lápiz y cuaderno», agregó él con una sonrisa. Ella no respondió, solo anotó algo en su cuaderno, una fórmula, un dibujo, una idea nueva, porque su mente no se detenía, siempre observando, siempre conectando puntos, no para brillar, sino para entender, para ayudar. Un día, mucho más adelante, cuando Lucía ya no caminaba por esos pasillos, encontraron entre sus pertenencias una libreta distinta. No tenía fórmulas ni códigos, solo frases, sueltas, pensamientos, sueños. En una de las páginas, escrita con letra pequeña, decía: «No hablo mucho, pero pienso todo el tiempo. Si algún día alguien se siente solo por ver el mundo de forma distinta, que sepa que no está solo. Hay belleza en el silencio, y en lo que el silencio permite ver». Esa frase fue impresa en una placa pequeña, colocada en el rincón donde ella solía sentarse en el patio, a la sombra del árbol más viejo, y aunque el tiempo pasó y nuevas generaciones ocuparon esos bancos, la historia de Lucía seguía viva, no porque hubiera sido una niña prodigio, sino porque fue una niña valiente, una niña que vio lo que nadie más quiso ver, y que, sin alzar la voz, cambió el rumbo de muchos. Así, su legado no fue una estatua ni una calle con su nombre, fue una semilla, una que florecía cada vez que alguien decidía observar con más atención, escuchar con el corazón y hablar, solo cuando era necesario, porque a veces las almas más sabias no hacen ruido, solo actúan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir contando las historias de Lucía, la niña autista que observa lo que nadie más ve. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia más te emocionó. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el silencio también puede cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.